Bueno, pues vamos a hablar sobre el anime Spokon. Hola a todos, mi nombre es Manu Guerrero, trabajo como Product Manager en Selectavision y un año más pues el FAN, la organización del FAN, que como todos sabéis es Juan y Blanca, me han invitado a venir para dar esta charla y para estar aquí unos días con ellos y sobre todo para apoyar este festival que la verdad es que nos gusta a todos mucho. Muchas gracias, nos lo pasamos muy bien viniendo aquí y estando con vosotros, sobre todo porque sois un público maravilloso, hacéis muchas preguntas, tenéis muchas inquietudes y bueno, para nosotros es fantástico pasar unos días aquí. Y por supuesto también tenemos muchas proyecciones de Selectavision aquí en el FAN. Como todos sabéis, mañana es el gran día de Evangelion 2.0 en Golem. Tenemos también Sword of Stranger. Sí, exacto. Juan, la proyección es en versión original con subtítulos en castellano. Sí. Te lo confirmo, pero sabía que sí. ¿Ya está doblada, no? Si la película ya está doblada. Sí, la película está doblada. Ah, pero bueno, ya salió, es verdad. Sí, claro. Doblada nunca ha salido todavía. 2.0 no ha salido. Ah, vale, vale. Entonces, bueno, como el FAN es un festival, como buen festival, sabéis que en los festivales, las películas, las series de televisión, todo se pasa en versión original con subtítulos en castellano, excepto también mañana, por una petición especial que hemos hecho aquí a FAN, que Saint Seiya de los Canvas se pase en versión española, ya que muchos fans están esperando saber cómo es el doblaje de Saint Seiya de los Canvas. Pero esto será mañana. Hoy tenemos el anime deportivo o anime Spokon. ¿Qué es el anime Spokon? Os preguntaréis muchos de vosotros, porque igual no habéis oído nunca el término de Spokon y no quiere decir que sea una convención de Star Trek, del señor Spock, ni nada parecido. El anime Spokon, la definición exacta es que se forma con las palabras sport, deporte en inglés, y kondo, que significa espíritu en japonés. Un poco sería el anime con espíritu deportivo. Sería la definición de Spokon. El Spokon exalta las virtudes del esfuerzo físico, mental, de la amistad y del trabajo en equipo. Seguro que muchos de vosotros habéis visto animes Spokon de este tipo. Apenas. Bueno, pues te voy a dar una lista hoy que vas a flipar. Tenemos, vamos a remontarnos un poco, ¿no? En vez de empezar a hablar primero directamente de lo que es el anime Spokon, os he querido dar la definición para que aquellos que dijerais, ¿pero qué es esto, no? Del Spokon, ¿qué palabra es esta? Bueno, pues ya lo sabéis, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es ver un poco, remontarnos un poco en el tiempo para sentar las bases de lo que es el deporte en Japón, el deporte en las escuelas japonesas, para ya luego sí pasar al tema que a todos nos interesa, el anime. Esto es solamente unas breves pinceladas. Lo que queremos que sepáis, antes de nada, es que muchos saben, o no sé si sabéis, que los deportes más comunes en Japón son el fútbol, el béisbol, el voleibol o el kendo. Y por supuesto también las artes marciales con el karate como disciplina principal. Sobre todo siendo en Asia, como no, iban a ser las artes marciales uno de los deportes más practicados en Japón. Legalmente en Japón no hay un deporte oficial, o sea, no hay nada que legalmente diga este es el deporte oficial de Japón, pero la Asociación Japonesa de Sumo describe el sumo como el deporte nacional de Japón. Claro, ¿qué van a decir ellos, no? El béisbol sería, por contra, el deporte más seguido. Es el que, digamos, tiene mayor número de espectadores tanto en los campos como cuando la gente lo ve por televisión. Lo viven de una manera muy especial el béisbol en Japón. Lo viven como nosotros aquí en Europa, concretamente en España o en Italia, vivimos el fútbol. Lo que os puedo contar del deporte en Japón a través de los periodos como son. Bueno, pues el periodo anterior a Edo. Un segundo porque tengo chuletas, como veis. De todo no me puedo acordar. El periodo anterior a Edo, se data hasta el año 1603. Pues hasta el 1603 el sumo era el deporte tradicional en Japón. Su práctica estaba considerada como una ceremonia religiosa o un evento deportivo. Digamos que se hacía con unos fines lúdicos, pero también se hacía
algunos eventos de sumo se realizaban como ofrenda a los dioses o realizar predicciones. Quiero decir, cuando se quería saber si un buen año iba a haber una buena cosecha de pesca, los pescadores practicaban sumo y según quién ganase, entonces eso significaba que había una buena cosecha o una buena pesca en este caso, o una mala pesca. En el periodo Edo es de 1603 a 1868, la fórmula popular de pasar el tiempo era sobre todo el sumo también, y cualquier otro deporte, sobre todo las artes marciales. Pero en esta época Edo lo que se empezaba ya es a apostar sobre estas competiciones, ¿no? Ya se le estaba sacando, digamos, un poco de negocio al tema del deporte en Japón, y sobre todo estaba estrictamente prohibido en la época Edo apostar, con lo cual todo lo que se hacía en esta época de apuestas deportivas era ilegal. Un dato muy curioso, porque es el primer récord Guinness, entre comillas, que todavía no ha sido superado en Japón, que os podemos dar de esta época, que está datado, es que, digamos que en tiro con arco, que es un deporte también, como todos sabéis, en tiro con arco, en 1686, el samurái Wasa Daihachiro registró el récord de tirar 13.053 flechas a una diana y dar en el blanco 8.133 veces. Este es el primer récord que está registrado para un deporte en Japón. Después del periodo Edo llegó la restauración Meiji y el periodo Meiji. El periodo Meiji data entre 1868 y 1912. Después de la restauración Meiji, los deportes occidentales se introducen en Japón. Ya empezamos a ver el fútbol, el béisbol, el voleibol, el kendo, se empiezan a conocer muchos de estos deportes. Lo que se empieza también es a través de eventos deportivos entre escuelas, porque es donde los japoneses introducen primero el deporte, como en cualquier sociedad, lo introducen en los niños para que tengan afición a él. Lo que hacen los japoneses es ir a asistir a estos eventos deportivos, que son sobre todo, más que entre escuelas, entre universidades. Hay mucha afición en Japón por lo que aquí llamaríamos las competiciones amateur, ¿no? Al ser hechas entre universidades. Allí lo considerarían, como aquí consideramos nosotros, la liga profesional de fútbol. ¿Por qué? Porque históricamente, desde la restauración Meiji, se ha impartido así. A partir del año 1870, como os he dicho antes, es cuando se introduce el béisbol, el fútbol, el rugby o el patinaje sobre hielo. Una vez visto cómo se ha desarrollado un poco este deporte, el deporte en Japón, 4 pinceladas generales, no podemos hablar del anime deportivo sin hablar antes, sin que conozcáis un poco el sistema de clubes deportivos en las escuelas japonesas. Recordad que os he dicho antes que ya en el año, que a partir de 1868, los deportes se empiezan a introducir en Japón a través de las escuelas, digamos, para que tengan clubes deportivos. Hoy en día la cosa funciona de la siguiente manera, que realmente no dista mucho de cómo funciona aquí en nuestro país. El sistema de clubes deportivos en las escuelas japonesas. Pertenecer a un club deportivo es importante en la educación japonesa. No es obligatorio, pero se hace bastante presión para que los estudiantes pertenezcan a uno, ya que así les ayuda a sentirse integrados y no se desvíen del camino o los estudios. Lo que quiere en la sociedad japonesa, lo que tenéis que entender es que no quieren que haya ovejas descarriadas, ¿de acuerdo? O tú estás estudiando o tú estás haciendo algo de provecho. Esto de estar en casa viendo la tele, pues como que no. Entonces lo que hacen es, meten mucha presión. En las escuelas hay multitud de clubes deportivos que seguro que vosotros aquí en vuestras escuelas e institutos no habéis tenido, más allá del fútbol y el baloncesto. En Japón pues podrían elegir entre más de 20 o 30 o, según el instituto, 40 clubes. ¿Por qué? Porque es algo que los padres inculcan a los hijos, y los hijos lo que hacen a su vez es también ser partícipes activos, porque quien controla el club deportivo no son los profesores en Japón, sino que son los propios alumnos. Tienen una disciplina tal que todo funciona porque, digamos, ellos se mueven para que funcione, ¿no? Ellos son los que escriben a la gente, lo habréis visto en muchos animes, ¿no?
cuando un personaje de una serie de animación japonesa llega a una escuela y enseguida le están asediando diciéndole apúntate al club de kendo, apúntate al club de baloncesto. Bueno, esto es muy típico. Pues esto que se refleja en el anime realmente ocurre en Japón, pero ocurre con una presión que realmente no se refleja en el anime. No os podéis imaginar, ¿no? Digamos que la sociedad japonesa es muy estricta y ser un vago está muy mal visto, ¿no? Solo se puede pertenecer a un club al mismo tiempo, pero se puede cambiar cada año. Esto lo hacen porque también en la sociedad japonesa es importante para ellos que lo que empieces lo acabes. No puedes a través de un año pues cambiarte de club 3 o 4 veces, ¿no? Darías la sensación de que no sabes qué hacer con tu vida. Y si eso lo haces con un club deportivo, ¿qué ibas a hacer si no con los estudios? Se empieza en la educación primaria, Sobako. En la derecha os he puesto un cuadro para que veáis un poco cómo funciona el sistema escolar. De 0 a 6 años tenéis el Hokuken y el Yoichen. Sí, lo he dicho bien, perdón. El Yoichen, que es nada, lo que llamaríamos aquí la guardería, digamos, el jardín de infancia. La escuela primaria, que es el Sobako. La escuela secundaria inferior, que es el Chugako. La secundaria superior, que es el Koko, de los 15 a los 18 años, que es donde se centran la mayoría de series de anime que vamos a ver y que podéis ver vosotros. Y ya de los 18 a los 22 años ya serían el Daigaku, que es la universidad, que ya cuando se compite, digamos, a nivel universitario, es cuando os he explicado anteriormente que ya los japoneses sienten pasión por estas competiciones, que se retransmiten en televisión las preliminares por cada región japonesa y luego se hace, digamos, la final se retransmite a modo nacional, de un partido entre estudiantes de 18 a 22 años que no son profesionales. Pero la gente que está viendo ese partido sabe el esfuerzo que esos jugadores han puesto para llegar hasta ahí. Muchas veces mucho mayor que los jugadores que juegan profesionalmente en otros países y que cobran muchos millones de euros. Esto es importante que lo sepáis. Unirse a un club está considerado como una actividad extraescolar, pero cuidado, porque es una actividad extraescolar, pero no te la puedes saltar de cualquier manera, porque antes y después de las clases, e incluso los sábados y domingos, allí en Japón se pringa. Lo que diríamos aquí se pringa, ellos lo que hacen allí es entrenar, 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 porque están estudiando o están entrenando.